Si te pido que te imagines a un visitador médico, seguro que te viene a la cabeza una imagen muy concreta, casi de película. Ujú. Esa persona con su maletín, esperando en la consulta y con un único objetivo, tener 5 minutos con un médico para convencerle. La imagen clásica, sí. Una venta muy directa, muy lineal. Exacto. Pues esa imagen hoy por hoy está completamente desfasada. Totalmente. Hoy vamos a analizar un material que la verdad es muy revelador. Son los puntos clave de un manual estratégico para delegados farmacéuticos de alto rendimiento. Suena interesante. Se titula Gestión estratégica del ecosistema de salud farmacéutico. El autor es Alexander Persan Cole, que dirige la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persan Barnes. Vale. Y aunque se centra mucho en Latinoamérica, las lecciones son de verdad fascinantes y nos hacen pensar hasta qué punto se aplican también aquí. Que seguro que mucho. Nuestra misión hoy, pues, es desgranar por qué ese modelo de delegado convence a médico y médico receta es una simplificación que hoy lleva directamente al fracaso. Ya no funciona. Vamos a ver cómo ha sido sustituido por la gestión de una red de influencias súper compleja, que el autor llama el ecosistema de salud. Vale, pues vamos a empezar por el principio. La idea central que plantea este manual es demoledora. A ver. Dice que una receta puede nacer en la consulta con la firma del médico, pero morir de forma fulminante en el mostrador de una farmacia o en un despacho de administración de un hospital. Uf. ¿A qué se refiere exactamente con este ecosistema? Porque suena a algo muy grande. Y lo es. A ver, piensa en ello como un tablero de ajedrez. El visitador tradicional se pasaba la vida obsesionado con mover una sola pieza. El médico. El médico, su caballo. Pero claro, para ganar la partida tienes que entender cómo se mueven las torres, los alfiles, la reina. Tienes que ver todo el tablero. Exacto. El ecosistema es precisamente eso. Todo el tablero. Es la red de interacciones entre todos los actores que al final o facilitan o bloquean que el tratamiento llegue al paciente. Ignorarlo, según el autor, no es ya una mala estrategia, es que es jugar a ciegas. Entiendo perfectamente la analogía. Entonces, dentro de ese tablero, ¿cuáles serían las piezas más importantes, más allá del médico? Pues el manual las organiza en lo que llama la cadena de valor farmacéutica y la divide en 4 eslabones clave. Vale, El primero, y quizá el más importante, es el pagador. el que suelta el dinero. Eso es, puede ser la sanidad pública, una aseguradora privada o el propio paciente, vamos. Es quien decide qué se puede comprar y qué no. Lógico. Luego, claro, está el prescriptor, el médico. Su poder es la decisión clínica, decidir qué necesita el paciente. Hasta aquí todo más o menos previsible, ¿no? Cierto, pero aquí es donde la cosa se complica. El tercer eslabón es el dispensador. ¿La farmacia? La farmacia comunitaria o la farmacia del hospital. Y este actor define algo tan básico como la disponibilidad. Si el medicamento no está en sus estanterías, La receta es papel mojado. papel mojado. Y por último, un grupo que el autor llama el influenciador, que es muy variado. Aquí entra enfermería, el farmacéutico titular, los auditores médicos de las aseguradoras. Gente que no receta. No recetan ni pagan, pero sus acciones pueden hacer que un tratamiento se siga a rajatabla o se abandone, o que una factura se pague o se rechace. Un momento, esto cambia por completo la perspectiva. O sea que el trabajo del delegado ya no es solo vender al médico. Para nada. Tiene que ser una especie de diplomático, de estratega, que se asegure de que todos esos eslabones estén alineados. ¿Esto no le quita un poco de poder al médico? Es una pregunta excelente. Y no es que el médico pierda poder. Su criterio clínico sigue siendo la base de todo. ¿Vale? Lo que pasa es que su decisión ya no opera en el vacío. De nada sirve que el mejor cardiólogo del país recete el fármaco más innovador si luego la aseguradora no lo cubre. ¿O no lo hay en la farmacia de abajo? Exactamente. El poder del médico es inmenso, pero depende del resto del ecosistema para hacerse real. El delegado estratégico es el que entiende esto y trabaja para que esa decisión no encuentre obstáculos. Vale, entiendo el mapa general, pero vamos a lo concreto. El manual se centra mucho en esos actores que, pues eso, tradicionalmente se ignoraban. Empecemos por la farmacia, que parece el primer gran muro. Exacto. El autor lo llama el portero del acceso y describe un fenómeno clave, el switching, o la sustitución en el punto de venta. El cambio, vaya. El cambio. Y las cifras que da para Latinoamérica son, bueno, alarmantes. Habla de que hasta un 30% de las recetas pueden perderse ahí. ¿Un 30%? Sí. Es la escena que todos hemos vivido.
Llegas con tu receta y el farmacéutico te dice la frase mágica. Este no lo tengo, pero te doy este otro que es lo mismo y es más barato. Y en ese momento, todo el trabajo del delegado con el médico Se ha evaporado, se ha ido por el desagüe. es que un 30%. Es una barbaridad. Es casi un tercio del negocio potencial que se esfuma. Precisamente. Y para ilustrarlo, el manual propone una situación que llama el inventario fantasma. Es buenísima. A ver. Imagina a Juan, un visitador tradicional. Consigue que un cardiólogo de prestigio empiece a recetar su nuevo fármaco, CardioX. Ese día, el médico firma 10 recetas. Un éxito. Juan se va a casa eufórico, lo anota en su CRM, objetivo cumplido. Celebra una gran victoria. Suena un buen día en la oficina, desde luego. ¿Dónde está el truco? El truco está en que la farmacia más grande, la que está justo enfrente de la consulta, solo tenía 2 cajas de CardioX en el almacén. Ay. Los otros 8 pacientes llegaron con su receta. El auxiliar les dijo, no nos queda CardioX, y les vendió un genérico. Para no perder al cliente, claro. Qué fuerte. El resultado es que Juan cree que ha generado 10 ventas, cuando en realidad ha generado 2, el 80% de su esfuerzo, perdido, por un simple problema de stock que él desconocía por completo. Es que es frustrante solo de pensarlo. Es como un gol anulado por el VAR cuando ya lo estabas celebrando. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La estrategia Pearson Barnes. Es un cambio de rutina total. El delegado estratégico, antes de ir a ver al cardiólogo, pasa primero por la farmacia. Antes. Habla con el titular, revisa el stock de su producto. Si ve que solo quedan 2 cajas, en ese mismo momento llama a su distribuidor y coordina una reposición urgente para esa tarde. Se anticipa. Y solo entonces, cuando se ha asegurado de que la oferta está garantizada, va a visitar al médico para generar la demanda. Pero no acaba ahí. ¿Ah, no? No. Después de ver al médico, vuelve a la farmacia. Pero esta vez para formar el personal. Les explica por qué CardioX no es lo mismo que el resto. Les da argumentos. Exacto. Les dice, mirad, este tiene una tecnología de liberación prolongada que mejora la adherencia, o tiene una bioequivalencia superior demostrada en estudios. Transforma ese personal que podría ser un obstáculo en un aliado. Vale. Lo de la farmacia es un mundo. Pero me imagino que en un hospital, con toda su burocracia, el problema es todavía mayor, ¿no? Uf. Ahí ya no solo hay un portero. El manual habla de los comités hospitalarios como el muro institucional. Totalmente. Si la farmacia es una batalla, el hospital es una guerra. Aquí el cambio de enfoque es aún más radical. ¿En qué sentido? El autor insiste en una idea clave. En el entorno institucional, en un hospital, en la sanidad pública, los argumentos clínicos son necesarios, pero no suficientes. La palabra mágica, el idioma que todo el mundo entiende en los despachos es farmacoeconomía. Farmacoeconomía. Suena importante, pero ¿qué significa en la práctica? Significa que cuando te sientas delante de un comité de compras, no les hablas de mecanismos de acción. Eso es como hablarles en arameo. Les da igual. A ellos lo que les preocupa es el presupuesto. La farmacoeconomía consiste en demostrar que tu producto, aunque sea más caro a primera vista, en realidad le ahorra dinero al hospital en el cómputo global. Tienes que hablar su idioma. Cambiar el chip completamente. Les pones delante una hoja de cálculo que demuestra un ahorro de 2.500 euros por paciente y de repente todo el mundo se inclina hacia adelante y te presta atención. Has cambiado el marco de la conversación. Suena a que el delegado necesita casi un máster en gestión sanitaria para poder tener esa conversación. Desde luego necesita una preparación muy diferente. El manual lo ilustra con otra situación hipotética, la de el muro institucional. A ver esta. Una farmacéutica lanza un antibiótico de última generación. Es un 20% más caro por vial que el tratamiento estándar. Pero su gran ventaja es que reduce el tratamiento de 10 a solo 5 días. Vale. El visitador tradicional llega al comité y suelta su discurso de ventas. Es más potente, más eficaz, lo último de lo último. ¿Y me imagino la respuesta del comité? Verán el precio, un 20% más, y dirán, muy interesante, pero no gracias. Exacto, rechazado. El visitador estratégico, en cambio, ni siquiera menciona la palabra potente. ¿Y qué hace? Prepara lo que el manual llama un dossier de valor. Se presenta ante el comité que está formado por el gerente, el director financiero, el jefe de farmacia, y les dice, miren, es cierto, mi fármaco tiene un coste por unidad más elevado. Empieza reconociendo el problema. Pero al reducir el tratamiento a la mitad, libera una cama de hospital 5 días antes. Si calculamos que el coste medio de una día de estancia es, pongamos, 500 euros, mi producto le está ahorrando a este hospital 2.500 euros por cada paciente tratado. Brutal.
Ha pasado de vender un gasto a vender una inversión. Ha convertido el precio, que era su mayor debilidad, en la prueba de su argumento de ahorro. Es un giro de guión completo. Ese es el kit de la cuestión. Demuestra que entiende los problemas del hospital más allá de la enfermedad. Entiende sus problemas de presupuesto, de gestión de camas. Deja de ser un vendedor para convertirse en un consultón. Y antes mencionaste a otros influencers clave, el personal de enfermería y los auditores. Parecen actores más secundarios, pero... Son piezas que pueden parecer peones, pero que a veces te dan el jaque mate. El personal de enfermería, sobre todo en tratamientos complejos como los oncológicos, es quien administra el producto. están en primera línea. Son los primeros en ver los efectos adversos, en tranquilizar al paciente. Su papel en la adherencia es absolutamente crítico. Un paciente puede abandonar un tratamiento fantástico simplemente porque nadie le explicó cómo gestionar las náuseas. Claro. Y por otro lado, el auditor médico de la aseguradora. Esta figura revisa las facturas del hospital. Si un tratamiento no se ajusta a los protocolos, puede emitir lo que se conoce como una glosa. ¿Qué es una? Una denegación de pago, básicamente. Con lo cual, el hospital pierde dinero. ¿Y si eso pasa varias veces con el mismo fármaco? Se lo pensarán 2 veces antes de volver a usarlo. Por eso la estrategia es doble. Tienes que formar a enfermería para que sean expertas en tu fármaco. Y tienes que dar al auditor toda la evidencia científica que justifica su uso, para ponérselo fácil. Es un trabajo de proteger la prescripción por delante y por detrás. Todo esto suena increíblemente complejo de gestionar. La agenda de un delegado ya suele estar hasta los topes. ¿Cómo encajas las visitas a farmacias, preparar dosieres, formar a enfermería? Implica trabajar el doble. El autor es muy claro en esto. No se trata de trabajar más, sino de trabajar de forma más inteligente. Calidad sobre cantidad. Exacto. No es hacer más visitas, sino visitas de mayor impacto. El manual lo estructura en 3 pilares de planificación. El primero es un mapeo de zona 2.0. ¿Y eso qué es? Pues que ya no vale con clasificar a los médicos por su especialidad. Ahora tienes que analizar su rol en el ecosistema. ¿Es jefe de servicio? ¿Forma parte del comité de compras? ¿Es un líder de opinión? Ah, claro. Un médico con menos pacientes, pero que está en el comité de farmacia, puede ser mucho más valioso que uno que receta muchísimo, pero no tiene influencia institucional. Es decir, pasar de un targeting cuantitativo a uno cualitativo basado en la influencia real. Exacto. El segundo pilar es la ruta logística. Es pura coordinación. Si el martes por la mañana visitas a ese médico de alto potencial, ese mismo martes tienes que visitar las farmacias clave de su área. Sincronizarlo todo. Es una acción coordinada, no una serie de visitas aisladas. Y el tercer pilar supongo que tendrá que ver con la tecnología, con los datos. Por supuesto. Lo llama análisis de datos con el CRM. El CRM deja de ser un simple lugar donde reportas visitas, se convierte en una herramienta de diagnóstico. ¿Cómo? El manual pone un ejemplo muy claro. Si en tu CRM ves que las prescripciones de tus médicos suben, pero las ventas de tu zona bajan o se estancan, tienes un problema. Una fuga. Tienes una fuga de recetas en algún punto de la cadena. Tu trabajo como gerente de territorio es usar esos datos para identificar dónde está la fuga e ir allí a solucionarla. Me parece que la descripción del puesto ha cambiado por completo. Ya no hablamos de un visitador. El término gerente de territorio que usa el autor parece mucho más adecuado. Es que lo es. Esto tiene que tener un impacto brutal en la carrera de estas personas. Absolutamente. El autor destaca 2 beneficios directos. El primero es que te conviertes en un interlocutor válido. ¿Qué quiere decir con eso? Que dejas de ser la persona que llega a la farmacia a preguntar, ¿tenéis mi producto? Y te conviertes en la persona a la que el gerente de la farmacia llama cuando tiene un problema, porque sabe que se lo vas a solucionar. Generas confianza. Construyes una relación basada en la resolución de problemas. Dejas de ser el que le repite el mismo mensaje al médico y te conviertes en el profesional en el que confía, porque sabe que cuando recete tu fármaco, sus pacientes lo van a encontrar. Pasas de ser un proveedor a ser un socio. Exactamente. Y el segundo beneficio es la visibilidad corporativa. Los directores comerciales, los directores generales, no buscan a gente que sepa recitar un folleto. Buscan gente que entienda el negocio. Buscan a profesionales que entiendan la rentabilidad, el famoso bottom line. Un delegado que llega a una reunión y no solo habla de recetas, sino que explica cómo ha solucionado un problema de switching que costaba miles de euros. O cómo ha metido un fármaco en un hospital. Esa persona está demostrando que entiende el negocio en su totalidad.
Es el candidato perfecto para ser el próximo gerente de distrito o Key Account Manager. En definitiva, resumiendo la idea central, el ecosistema de salud es como un organismo vivo. Sí, El manual dice que el médico es el cerebro, el que toma la decisión clínica, pero esa decisión necesita un sistema circulatorio para llegar al paciente. Y ese sistema son las farmacias, los comités. El delegado moderno es el responsable de gestionar todo ese flujo. más dado en el clavo. La excelencia, según este modelo, ya no reside en la presentación más bonita. Reside en esos detalles estratégicos que ocurren fuera de la consulta, en proteger la receta en el punto de venta y en saber demostrar valor económico, no solo clínico. Es un juego mucho más sofisticado. Y mucho más gratificante, imagino. Sin duda. Y esto me deja con una reflexión final que va más allá de esta industria. El manual, lógicamente, se centra en el sector farmacéutico, pero plantea una pregunta que creo que es mucho más amplia. Ujú. Si un rol que tradicionalmente considerábamos de ventas puras y duras ahora exige esta visión de 360 grados, esta gestión de un ecosistema completo, ¿qué otros roles en qué otras industrias están viviendo silenciosamente esta misma transformación? Es una muy buena pregunta. ¿Cuántos profesionales están pasando sin que nos demos cuenta de un enfoque lineal a uno de gestión de redes complejas para poder tener éxito de verdad?